Hola amigos, hoy me voy a referir a un tema que normalmente despierta bastantes dudas y este tema es el de los estados alterados de conciencia. ¿Por qué tratamos este tema? Básicamente a raíz de muchas consultas que me han llegado, luego de haber visto el video de los sigilos, en donde yo decía que había que entrar en un estado alterado de conciencia para poder activar correctamente los sigilos. Los estados alterados de conciencia, más allá de los sigilos, sirven para trabajar mágicamente en todos los aspectos. Entonces es bueno tener claro qué son, cómo se diferencian de los estados normales de conciencia y cómo se puede acceder a ellos. Lo primero es dejar claro qué es un estado de conciencia y cuáles son los estados de conciencia normales. Como todos sabemos, existen dos grandes estados de conciencia y luego pasos intermedios. Esto es lo que se da en la vida diaria. Por ejemplo, un gran estado de conciencia es el estado de vigilia, cuando estamos despiertos y somos conscientes de nuestro entorno, llega información desde nuestros sentidos y podemos interactuar con los demás de una manera muy directa, sin ningún problema. Luego está el estado de cuando estamos dormidos, también puede ser cuando estamos anestesiados. En el sueño profundo y estar anestesiado es un estado de conciencia opuesto, si se quiere, al de estar despierto. Y por otro lado tenemos varios estados de conciencia llamados intermedios, que no son ni estar despierto del todo ni estar dormido del todo. Por ejemplo, en esos estados intermedios pueden estar la duermevela, cuando no estamos ni despiertos ni dormidos. Esto se da generalmente cuando estamos despertando o cuando nos estamos durmiendo. También hay otros estados de conciencia, como bueno, pueden ser cuando estamos drogados, cuando estamos embriagados, que tampoco se configurarían exactamente en ninguno de los dos grandes estados de conciencia, pero que son levemente diferentes al estado de conciencia que debemos tener para trabajar mágicamente. Entonces, ¿qué es un estado alterado de conciencia para la magia, para trabajar con la magia? Es un estado que, bueno, hay que realmente vivirlo para poder entenderlo, pero de alguna manera, explicado de la manera más sencilla, es un estado en el cual la mente está vaciada de todo absolutamente, salvo la cosa en la cual nos queremos centrar y en la cual queremos trabajar. La concentración en este estado es perfecta, o sea, no existe nada aparte de eso en ese momento. Casi les podría decir que una persona que está en ese estado, que mucha gente lo asimila al trance, aunque no sea exactamente lo mismo, podemos llegar a preguntarle el nombre y no saberlo. O sea, el estado es la concentración absoluta en un solo punto. Esto se busca porque sabemos que si nuestra mente, que es la que oficia la magia en definitiva, y nuestro subconsciente principalmente, que es el responsable de los resultados mágicos, tienen que estar absolutamente concentrados en un punto para poder ser operativos. Si estamos distraídos nunca vamos a poder, por ejemplo, activar un sigilo, como hablamos en otros casos. Tampoco vamos a poder lograr grandes cosas. Se habla, por ejemplo, que en el caso de los grandes artistas también entran en un estado de conciencia bastante similar. Los científicos, cuando hacen los grandes hallazgos, de alguna manera se dice que se bajan las ideas de ese todo que tenemos y que compartimos todos, y en ese estado de trance es que pueden acceder a ese conocimiento universal y bajar las ideas de lo que se necesita. Lo mismo con la creación de los artistas. Vamos entonces a referirnos a las diferentes técnicas que podemos aplicar para acceder a estos estados alterados de conciencia. Estas técnicas hay de todo, como en la vida.
Hay algunas que son seguras, otras que son inseguras y absolutamente desaconsejables, otras son medianamente neutras. Pero bueno, luego de enumerarlas, les voy a contar lo que yo opino del tema, ¿vale? Entonces, ¿qué grandes categorías hay dentro de las técnicas para acceder a los estados alterados? Tenemos las inhibitorias y las excitatorias. Las inhibitorias son todas aquellas que logran silenciar la mente de manera gradual hasta que quede en la conciencia un solo punto, una sola cosa en la cual nos concentramos. Las excitatorias, por otro lado, son las que la mente es llevada a un pináculo de frenesí, hasta que solo queda en la misma una sola cosa. El resultado es el mismo, pero la vía es muy diferente. La diferencia entre unas y otras va a quedar más claro con la descripción de las técnicas. Vamos a empezar con las inhibitorias. En las inhibitorias podemos encontrar la meditación, podemos encontrar el ayuno, podemos encontrar la falta de sueño, podemos encontrar un trance inducido por drogas, podemos llegar a un estado de agotamiento, podemos entrar por hipnosis, por privación sensorial, hay por varias maneras. Entonces, todas estas lo que tienen en común es que van agotando la mente, digamos, de alguna manera, y se llega hasta el estado en el que se quiere lograr, en donde, si tenemos la voluntad suficiente, estaremos reteniendo esa idea con la cual queremos trabajar. Todas, salvo la meditación, que es digamos, la que mejor se adapta al mago, porque en la meditación nunca se pierde el foco, digamos, siempre estamos al mando. Mientras que si trabajamos una técnica basada en el ayuno, por ejemplo, o por la falta de sueño, el mantenerse consciente de lo que queremos hacer y en lo cual nos vamos a centrar es bastante más complicado. Lo mismo con la hipnosis, que en la hipnosis generalmente necesitamos otra persona que esté trabajando con nosotros y en el momento de oficiar magia es bastante complicado eso. Lo mismo la privación sensorial. La privación sensorial, tales como tanques de privación sensorial y demás, normalmente se pierde un poco el control de lo que se está haciendo. Por otro lado están las técnicas excitatorias. Todas estas técnicas lo que buscan es llegar a tal punto de saturación de la mente en donde se borre de golpe todo. Y si tenemos la voluntad suficiente, hayamos desarrollado la voluntad suficiente, nos quedará aquello con lo que queremos trabajar. Dentro de estas técnicas que encontramos la excitación sexual, la excitación emocional extrema, por ejemplo, por ira, por miedo, por horror. Se utiliza muchísimo, por ejemplo, estas técnicas excitatorias mediante el horror cuando se trabaja en temas paranormales. De alguna manera ahora entienden un poco más por qué se encuentra, por ejemplo, más psicofonías si vamos a una casa abandonada en el medio del campo donde mataron a 17, que si lo hacemos en el comedor de nuestra casa. Es por eso, es porque ese horror que nosotros sentimos, ese llevarnos a ese nivel de miedo extremo, hace que partamos hacia un estado alterado de conciencia que nos permite conectar con otro lado, sea lo que sea ese otro lado. Dentro de las técnicas excitatorias ya vimos la excitación sexual, la excitación emocional por miedo, por horror, por ira. Estados de dolor también pueden entrar dentro de esto. Entra aquí, por ejemplo, la flagelación. No sé si esto les recordará algo, la flagelación de los místicos, por ejemplo, que buscaban conectar a ese estado de conciencia mediante la flagelación. Los estados que se entran en trance por acciones repetitivas, como las danzas, los cantos, las músicas, que son muy repetitivas durante mucho tiempo. Esto se utiliza mucho
Por ejemplo, las danzas en los derviches, que giraban, giraban, giraban hasta que pasaban al otro lado, entraban a ese estado alterado de conciencia por agotamiento y por el ritmo que les llevaba la danza y los giros continuados. La música, normalmente la música muy repetitiva, la música que no tiene una base de melodía, sino que es básicamente ritmo, es muy adecuado para entrar en estados alterados de conciencia. Eso se ve, por ejemplo, en las prácticas de Umbanda, Quimbanda y demás religiones africanas, que lo utilizan muchísimo para entrar en estado de conciencia. Normalmente lo juntan con estados de embriaguez y demás para poder acceder de esa manera a ese trance que buscan. Después hay otras técnicas como pueden ser la respiración forzada, la sobrecarga sensorial, pero estas no son tan utilizadas, son más difíciles de manejar. ¿Qué es lo que opino yo sobre todo esto? Bueno, lo que opino yo sobre todo esto es que hay algunas de estas que directamente no hay ni que intentarlas. Por ejemplo, el entrar a un estado de trance por drogas, no, fuera. Eso no nos va a hacer ningún bien por más que sea muy rápido y que nos pueda dar en algún momento un estado de trance muy rápido. No sirve porque estaríamos afectando a nuestro cuerpo físico y no tiene sentido. Asimismo, en esta categoría que yo denomino los estados de trance que podamos entrar por ayuno, por agotamiento, o sea, yo descartaría todos aquellos métodos en los cuales lo que hacemos es afectar, poder llegar a enfermar o lo que sea al cuerpo físico. No tiene sentido porque nosotros lo que buscamos es el mejoramiento continuo y como magos, si queremos ser magos o si queremos oficiar magia, el cuerpo es fundamental, tiene que estar en muy buen estado porque si no, no va a funcionar la cosa. También tenemos que tener mucho cuidado con entrar en estados alterados de conciencia mediante técnicas que nos puedan afectar psicológicamente. Por ejemplo, el llevarnos a un estado de horror porque estamos asustadísimos en el medio del campo, en la casa de las brujas, puede afectarnos psicológicamente. O poder entrar por estados de hipnosis continuos también puede provocarnos problemas de disociación y de determinadas cosas que, bueno, en algún otro momento podemos entrar, pero no ahora. Entonces, todo ese tipo de técnicas, la mayoría tienen un efecto secundario negativo. Todas ellas las debemos evitar. ¿Con cuáles me quedaría yo, básicamente? Bueno, la primera, la principal y la más segura siempre es el estar en un estado de trance a través de la meditación. Yo sé que muchos me van a decir que es el camino más largo, y sí, es el camino más largo, pero es el más seguro y es en el que siempre podemos estar en contacto con nosotros mismos y poder regular todas las cosas. Si estamos en un estado alterado de conciencia, por las otras vías muchas veces se nos puede ir de las manos las cosas, ¿no? Entonces, lo primero que yo tendría es el tema de la meditación, que es el más recomendable de todos. El segundo, que yo diría que bien llevado puede llegar a ser bastante seguro, es el tema por la excitación a nivel del deseo sexual. Que ojo, esto no es sexo, esto es manejar la energía más fuerte que nosotros tenemos, que es la energía sexual, para poder llegar a estos estados alterados de conciencia. Es bastante complejo de explicar, está allí todo el tantra y todas las demás técnicas que son para estudiarlas en toda la vida, digamos. Pero bueno, que podemos utilizar la excitación sexual para llegar a un estado alterado de conciencia.
Entonces, como voy diciéndoles, precaución con todas estas técnicas, tengan cuidado con la mayoría de ellas y hay que tomárselo bastante en serio cuando empezamos a experimentar con estas cosas. No es de que nos tomemos una pastillita y volemos, porque eso ni es sostenible en el tiempo ni nos va a hacer bien, ni nos va a ayudar a tener un mayor autocontrol, ni poder activar un sigilo, ni hacer ningún otro tipo de magia. Entonces, mucho cuidado con los estados alterados de conciencia y bueno, en siguientes videos, si quieren, me lo dicen y entramos específicamente en alguno de ellos para verlo en mayor profundidad. Bueno, gracias por llegar hasta aquí y nos hablamos en otro video.